Mi nombre es Sofía Rubio, vivo en Madrid y estoy casada y tengo 3 hijos. Y bueno, me han pedido que dé un testimonio personal, pues porque desde hace 1 año y medio estoy enferma. Eh, y bueno, pues es una enfermedad que interrumpió nuestras vidas de una forma inesperada. Yo creo que nunca se espera una enfermedad y más como esta, que es pues una enfermedad pues bastante agresiva. Y sin embargo, pues esta enfermedad y la agresividad de la misma, pues mi familia, yo, todos los que me rodean, pues estamos más felices que nunca. Y entonces, bueno, pues la verdad que yo creo que no hay otra fórmula que el estar cerca de Dios, porque la verdad que si no es inexplicable. Pero es un hecho que en mi casa vivimos con alegría, como ya os voy a decir luego a continuación. Eh, Primero quiero agradecer al Rosario de las 11 y en concreto a Alba, que se puso en contacto conmigo, pues la oportunidad que me ofrecieron de poder dar este testimonio. Y la verdad que es que no me apetece mucho, o sea, en el sentido de que yo no tengo muchas ganas de contar yo ni nadie, yo creo, mis penas o mis tristezas así en público. Pero sí que creo bueno, esto que te puede dar más o menos pereza o te apetezca más o menos, pues la verdad que se reduce cuando puedes ayudar. Y yo creo que sí que puedo ayudar, aunque sea una persona, dando este testimonio, porque es de felicidad. Y yo quiero también, en cierta forma, pues agradecer a todas las personas que yo he oído muchas veces en este rosario o en otro, o de alguna forma que han dado testimonios y que a mí me han hecho pues avivar el deseo de ser mejor persona, porque yo cuando me iba todo muy bien y aparentemente no tenía no tenía enfermedad, no tenía ningún problema, y yo oía testimonios de personas maravillosas que tenían dificultades y tristezas y preocupaciones y sufrimiento, y pese a todo estaban felices, pues yo decía, yo quiero ser como ellas. Y bueno, pues si puedo ayudar a alguna persona, pues bienvenido sea. Para empezar y para que situéis un poco en cómo soy, pues os voy a describir un poco, bueno, pues de dónde procedo y sobre todo, pues cómo me he ido acercando a Dios al cabo de los años. Entonces, yo vengo de una familia de Bilbao, nací en Bilbao, una familia católica, y estudié en un colegio de monjas y luego en la Universidad de Deusto, que hice Derecho Económico. Pero la verdad que ni el colegio ni la universidad crearon en mí como un deseo de conocer a Dios y nada, para nada. También mis padres, pues bueno, sí que íbamos a misa los domingos, pero bueno, era pues bueno, pues por cumplir, etcétera, pero vamos, tampoco nada más. Y luego, bueno, pues después de la universidad me vine a Madrid a hacer un máster en Instituto de Empresa y ahí conocí al que es mi marido, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, gracias a Dios. Y, y bueno, después de unos años de noviazgo decidimos casarnos y por la iglesia. Pero la verdad que nos casamos por la iglesia, bueno, pues tampoco lo pensábamos mucho, es que todo el mundo se casaba por la iglesia entonces y no nos lo planteábamos. Pero encima tampoco sabíamos muy bien lo que significaba, porque como los dos somos abogados, pues nos dispensaron el hacer los cursillos prematrimoniales. Así que bueno, pues de esta forma nos casamos y lo que pasa es que a lo largo del tiempo pues hemos visto como desde siempre hemos sido muy felices, muy felices, pero que nuestro matrimonio sí que ha ido mejorando en la medida que hemos metido a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y hemos visto que es un tema de 3 y ya está. Bueno, pues así, en los primeros años de nuestro matrimonio íbamos a misa cuando podíamos, cuando no viajábamos, etcétera, y le teníamos a Dios ahí, bueno, de alguna forma, siempre presente cuando le pedíamos cosas sobre todo, pero no le teníamos, bueno, pues profundamente, solo cuando le necesitábamos, como os digo. Y entonces, fíjate, os pongo un ejemplo para que veáis de qué forma le teníamos ahí como un ente, pero que no estaba ahí día a día con nosotros ni nada. Que, por ejemplo, cuando nacieron nuestro primer hijo, en vez de decidirnos por un colegio religioso católico, pues preferimos llevarle a un colegio inglés porque nos parecía más importante el que aprendiera inglés que el que tuviera
estuviera en un colegio católico. Nuestra hija, la segunda, pues nació pues 3 años más tarde y también le metimos en este colegio. Pero bueno, al cabo de unos años nos dimos cuenta que estos colegios sería bueno, pero a nosotros no nos encajaba, bueno, pues una serie de cosas y entonces al final decidimos cambiarles y decidimos cambiarles a 2 colegios de fomento, en este caso a Retamar y Alegra, pero la verdad que la decisión, sobre todo el primero, el de Álvaro, que es nuestro hijo mayor, a Retamar no fue por un tema, especialmente que estábamos muy convencidos de lo que significaba meterles un colegio tan religioso, sino pues bueno, pues le apuntamos ahí, nos decantamos en cierta forma porque era un colegio también con mucho deporte, etcétera, que nosotros siempre hemos sido muy deportistas y eso fue también el detonante de que le cambiáramos allí. Luego, pues María, como os digo, fue a un colegio también a Alegra y el tercer hijo que tenemos, que nació pues años más tarde, pues ha ido directamente a Retamar. ¿Y por qué he profundizado en deciros esto de los colegios? Porque para mí los colegios han sido y son formativos para nuestros hijos y para nosotros, para Luis y para mí, para mi marido. Porque la verdad que ellos nos han brindado oportunidades que no las teníamos antes y para ir conociendo y enamorándonos, porque es así, aunque suena muy, a lo mejor cursi para algunas personas, pero es así, enamorándonos de Dios. El deseo de tenerle a Dios pues todos los días. Lo primero que quieres es rezarle a Dios, hablar con la Virgen, aunque luego te despistes, porque al final somos humanos y yo me despisto hasta en misa a todas horas, pero esa necesidad de tenerle a Dios a todo momento, bueno, pues se ha ido generando poco a poco y gracias pues también en parte y mucha gran parte a estos colegios que nos brindaban la posibilidad de ir a círculos, a retiros, también voluntariados en familias a través de los colegios. Bueno, pues estas cosas nos han hecho pues acercarnos más a Dios. Y ya os digo, insisto en esto porque para mí voy a hacer un símil que es un poco tonto, pero me parece bastante visual. Yo soy bastante, como os he dicho, y mi marido igual, pues bastante deportistas. Y entonces yo pienso que en el deporte tú puedes ser atleta, o bueno, atleta quiere decir que tienes unas facilidades fisiológicas o unas cualidades fisiológicas para correr o para hacer cualquier deporte, pero si tú no te entrenas, pues al final no llegas a nada. Bueno, pues esto ocurre un poco. Ya os digo que es un ejemplo muy tonto, pero bueno, con el hacer con la fe, con la gracia. Y es que tú puedes haber nacido en un país católico o en una familia católica, pero si tú luego pues no te abres, o sea, no vas al Santísimo, no escuchas, no lees libros espirituales, bueno, de alguna forma, alguna de las herramientas que hay para acercarte a Dios, es decir, no te paras a pensar, no haces examen de conciencia, no te confiesas, o sea, bueno, pues hay una serie de cosas que yo creo que si no las practicas o las intentas practicar, es muy difícil de ir acercándote a Dios. Y la verdad que yo esto lo digo para animar a la gente porque desde luego, desde que nosotros estamos más cerquita de Dios, pese a lo que luego nos ha venido, somos pues muy felices, o sea, somos más felices, o sea, y eso pues, ya os digo, no tiene fórmula más que estar pues eso, muy bien arropada. En los últimos años, pues he hecho Maús, mi marido también ha hecho retiros, hemos ido a círculos con sacerdotes, también hemos hecho voluntariado. Sin embargo, la vida nos sonreía mucho. Éramos muy afortunados, aunque con mucho trabajo, etcétera, pero es verdad que no teníamos grandes desgracias, ni pequeñas, ni sufrimientos tampoco excesivos. Y entonces eso hacía que en mí se generó como una especie de inquietud espiritual y ya os digo, por mucho que, bueno, objetivamente yo me había acercado bastante a Dios en el sentido de que iba mucho a misa y leía libros espirituales, etcétera, iba a círculos, pero yo todavía no estaba, estaba un poco con desasosiego. Y entonces, bueno, pues en uno de los círculos pregunté a una persona que era la que nos lo daba cómo podía hacer para que cuando vinieran, pues eso, una maldad o un sufrimiento o una situación triste,
pues pudiéramos afrontarlos en la familia pues como buenos cristianos, con aceptación, con total abandono, pues como lo hacían personas que a mí me contaban historias y decían, no me lo puedo creer que con la pérdida tan grande que hayan tenido o con el sufrimiento, pues estén así de bien. Y bueno, esta persona en concreto lo que me dijo muy sabiamente era que lo que tenía que hacer es rezar, o sea, seguir rezando porque Dios sabía perfectamente a cada uno lo que le podía, el sufrimiento que le podía dar y nada, que no había fórmulas mágicas, que esto era pues lo de siempre, rezar, rezar, rezar y ver que la vida tiene un sentido si estás cerca de Dios, si no, pues menos. Y bueno, al final todo llega y al final, bueno, pues en mi familia nos llegó pues una situación de sufrimiento y es verdad que al final todo el mundo le toca una calamidad, un sufrimiento, una desgracia, una preocupación, que si se afronta como un verdadero cristiano, como lo que entiendo yo como verdadero cristiano, es que son oportunidades para unirnos a la cruz de Cristo y para ofrecer tus dolores y poderle aliviar los suyos. Entonces, todo esto que yo había escuchado pues en charlas, había leído en la palabra de Dios, en la misa, en la Eucaristía, que no entendía muy bien, pues ahora sí que ahora lo entiendo, porque me ha pasado a mí y es así. Y bueno, os voy a contar realmente pues la enfermedad, ¿vale? Qué es, cómo ocurrió y lo que ha supuesto en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues todo empezó en verano del 2021, que yo empecé con dolores como de un poquito de cadera, de espalda, de glúteo, y empecé a preocuparme, pero no porque pensaba que era grave. Nunca, nunca, nunca había tenido yo ninguna enfermedad. No me tomaba ningún paracetamol, nunca me dolía la cabeza, nunca me dolía la garganta, nunca, nunca, nada. Era una gitanilla. Y bueno, pero me empecé a preocupar porque no porque pensaba que era grave, ya te digo, esto no lo contemplaba, sino porque yo hacía maratones y iba a hacer una maratón y entonces pues no iba a estar bien entrenada y así fue. Pero soy tan cabezona que al final pues hice la maratón en Ámsterdam y ya está. Fíjate qué pobre. Y bueno, cuando hice la maratón y tal, cada vez tenía más dolores, iban transcurriendo días y no podía del dolor, no podía dormir, bueno, pues cada día era peor. Y entonces al final, bueno, empecé a ir a fisio y el fisio, bueno, pues me decía que a veces las lesiones tendinitis, pues a veces son dolorosas y que cuestan en sanar, etcétera. Entonces, pues tampoco le daba, iba pasando pues 15 días, 20 días, un mes, etcétera, hasta que nos plantamos pues justo antes de Navidad y al final me hicieron una resonancia y vieron que tenía pues un mioma, que lo confirmó la ginecóloga y entonces, bueno, pues me programaron la operación porque me lo tenían que quitar. Un mioma, me imagino que eso lo sabréis casi todos, pero por si acaso, es un tumor benigno, que lo tienen el 99,9% de las personas y ya está. Pero en mi caso, como era tan grande, pues porque se estaba viendo que estaba creciendo mucho, pues me lo tenían que quitar. Y entonces, bueno, pues programaron la operación para el 9 de febrero y lo que parecía una operación pues muy sencilla, se les complicó muchísimo porque el tumor, el tumor benigno, el mioma, resulta que en los últimos días había crecido muchísimo y entonces tenía 25 centímetros de diámetro. O sea, es que es un balón, una pasada. Y entonces pues me lo trocearon para quitármelo y que luego pues desafortunadamente se vio que de esta forma no se lo tenían que haber quitado porque, bueno, ahora os voy a comentar. Y entonces, bueno, pues esa operación ya os digo que se les fue un poco de las manos, siento decirlo, pero es así, porque, bueno, pues tuve que estar 5 días en la UCI, perdí muchísima sangre, me tenían que hacer transfusiones, mareadísima. Bueno, recuerdo en la UCI unos días, pues eso, sin distinguir como el día y la noche, súper mareada, horrible. Pero también recuerdo 3 cosas que me parecen importantes, porque para quejarme no, sino para decir cosas que pueden ilusionar a la gente. Y es que recuerdo 3 cosas que me pasaron en la UCI. Y es, uno, primero,
cambió mi relación de hablar con Dios. Es decir, yo estaba tan mareada, me encontré tan débil, que yo no rezaba el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni nada, porque no podía, o sea, no podía ¿te lo sabes de memoria? Pues ni esa memoria, o sea, me fallaba todo. Pero sí que le hablaba como un amigo, o sea, es que yo le pedía cosas y además en plan, oye, coleguita, ya está bien, que no puedo más y tal. Era como, bueno, y me daba mucha paz. También otra cosa que recuerdo de la UCI es que noté la fuerza, las oraciones, que el empuje que me daban pues muchísimas personas que estaban rezando, mandándome energía positiva por mí. O sea, y eso lo notaba yo. Yo es que estaba muy débil, pero a la vez como reconfortada. Y luego, bueno, pues es como la primera vez, aunque suene un poco raro, que es como que vi como instrumentos de Dios que había puesto Dios en mi vida. Y es que no puedo hablar más que con una admiración y un agradecimiento total, pues de todos los médicos, enfermeros, ATS, celadores que estaban en esa clínica y que me mimaron muchísimo y que realmente pues son como unos ángeles, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí. Ya luego me dieron el alta, o sea, me subieron a planta y al cabo de una semana, pues el alta para casa. Y ya, bueno, pues parecía que todo iba más o menos bien y tal, hasta que llegó pues un lunes fatídico, un lunes 21 de febrero, que nunca se me olvida la fecha, y me llamó la ginecóloga diciéndome que en la biopsia había dado que el tumor no era benigno, sino que tenía células cancerígenas. No era un tumor benigno, un mioma, sino un sarcoma, un leiomiosarcoma, y que me tenían que poner pues en manos de los oncólogos. Entonces, en ese momento, bueno, pues podéis imaginar, pues de poco me desplomo. Horrible. Pero esa situación así como de decir, Dios mío, pero qué horror, pero a mí me duró 2 minutos, de verdad, 2 minutos, y no sé si ni llega a 2 minutos, porque en ese momento dije, Dios mío, esta es la prueba que yo te estaba pidiendo de reaccionar como una buena cristiana. Esto es, ahora me estás pidiendo que dé lo mejor de mí y lo voy a hacer. Esto va a ser la maratón, la auténtica maratón de mi vida. Y me emociono solo con pensarlo, pero es así. Y entonces, bueno, pues antes de llamar a mi marido, pensé como 3 cosas, pues lo que os he dicho. Primero, que quería afrontar esto como una buena cristiana. Como os he dicho antes, yo ya me había acercado bastante a Dios, iba a misa, a diario, rezaba mucho, rezaba rosarios, pero para mí eso, cuando una persona tienes, como la tenía yo, una vida cómoda, pues para mí eso no es suficiente. Perdón, o sea, claro que está muy bien ir a misa y tal, pero realmente, como yo considero que tiene que ser un cristiano, es cuando te vienen dificultades, pues aceptarlas con entereza, pues eso, con abandono, sin quejarte. Bueno, pues y entonces dije yo quiero ser así, sin desesperarte en momentos difíciles, etcétera. Luego también pensé, tengo que ponerlo fácil a los demás, o sea, fácil, fácil, o sea, que mi casa no sea tristeza, que si no sea alegría. Y también que si al final, bueno, pues al final tuviera que, pues, irme al cielo, bueno, al infierno, no sé, bueno, morirme antes de tiempo o de lo que yo hubiera pensado, pues que esto sirviera para algo, que dejara impronta, que esta enfermedad sirviera. Como a mí, pues me habían ayudado y me habían dejado impronta pues muchas personas a mi alrededor. Dejar huella. Y bueno, entonces una vez que llamé a Luis y a mis hermanos y amigos, etcétera, bueno, pues entre todos y también, bueno, se empezaron a movilizar para que pudiera llegar al Gregorio Marañón, que es el hospital que me está tratando y al que no puedo más que agradecer, la verdad.
más instrumentos de Dios y más ángeles en mi camino que os digo que hicieron que llegara al Gregorio Marañón. ¿Y por qué hablo del Gregorio Marañón? Bueno, pues porque al final, o sea, porque mi tumor no es un cáncer común, es un cáncer complicado, es un cáncer poco estudiado, en el que no hay muchos casos y, por tanto, pues solo hay pocos hospitales de referencia en España donde se ven casos como el mío, y uno de ellos es el Gregorio Marañón. Y entré por la puerta grande, la verdad, y porque no se han podido portar mejor. Y bueno, entonces me volvieron a operar el año pasado, el 21 de marzo del 2022, y la operación estaba prevista que durara como 4 o 5 horas, pues porque como me habían troceado el tumor en el hospital anterior, pues para intentar limpiar, pues se había esparcido alguna célula cancerígena, etcétera. Entonces estaba prevista la operación que durara 4 o 5 horas, pero al final duró 11 horas y media. Os podéis imaginar la complicación de la operación. Y cuando habían transcurrido 7, le llamaron a mi marido para pedirle consentimiento porque podía perder movilidad en la pierna y bueno, pues él tenía que, porque me tenían que cortar una vena y él tenía que dar su aprobación. Y aquí es donde tengo que, aquí y en la verdad en que todos los momentos de mi proceso, de mi enfermedad, tengo que hacer una referencia a mi marido, pero en este en concreto la verdad que yo creo que es bastante significativo porque él es el que tuvo que tomar una decisión, que le llamaron por teléfono diciendo adelante, aunque pierda movilidad, sabiendo que yo soy súper inquieta, que era muy deportista, o sea, bueno, etcétera. Él es el que se ocupó de todo, o sea, de estar con los niños, de atender las llamadas, de atender los mensajes, de mimarme. También no descuidó su trabajo, o sea, la verdad que él es sí que el que fue o el que es un verdadero cristiano. El que me miraba, bueno, pues alucinante. Y yo siempre lo digo, y aunque quede muy curso, también lo voy a compartir con vosotros, que siempre, porque siempre lo digo, que es que volvería a pasar por todo para que él me mire como a mí mira y ya está. Y bueno, y en la UCI también ahí recuerdo pues que tenía la pierna súper hinchada, no se sabía todavía si iba a perder o no movilidad, pero la verdad que recuerdo que tenía mucha paz, no tenía ningún miedo, no me importaba la pierna si fuera el doble que la otra, porque realmente era el doble, no el triple que la otra, y cómo me iba a quedar. Simplemente, bueno, pues pese al sufrimiento, porque tenía muchos dolores, muchos dolores en la UCI, estaba como muy en paz, muy confiaba. Es que confiaba, simplemente estaba eso, tranquila. Y luego también recuerdo que yo ofrecía mis dolores a Dios. Yo nunca había ofrecido de esta forma mis dolores, a lo mejor tampoco los había tenido nunca, pero bueno, pues para que se salvaran vidas, por las almas del purgatorio, por toda la gente de mi alrededor que tenía dificultades, yo lo ofrecía. Y a la vez también, porque me sentía también muy débil y con muchos dolores, a la vez le decía a la Virgen, bueno, yo a Dios le estoy dando esto, le digo, pero tú protégeme como madre porque estoy hecha polvo. Y así fue. Y poco más, después de la operación, que fue, como os digo, el 21 de marzo del 2021, me dieron tratamiento, me dieron quimio y en mayo, junio, julio y me hicieron TACs. Y en julio me hicieron un TAC y salió muy bien y entonces tanto que me dijo me suspendieron la quimio y entonces pasé un verano estupendo. De hecho nos fuimos de viaje y bueno, yo estaba sin pelo, sin cejas, perdón, horrible, pero estábamos muy felices todos, yo me reía de mí misma porque me decían que me parecía Tintín. Pero bueno, todo, pues la verdad que muy bien. En octubre me volvieron a hacer otro TAC, también salió muy bien y recuerdo las palabras de la oncóloga que me dijo que ahora muy pronto todavía, pero que, oye, que no había enfermedad, que estaba súper contenta. Y yo la verdad que, hijo, me sentía pues exultante, con muchísimas ganas de todo. No trabajaba todavía, pero no me había reincorporado al trabajo, pero ya estaba en mente el incorporarme. Ya tenía una rutina en la que primero era siempre ir a misa,
pero hacía también, pues leía mucho, hacía deporte y cuidaba mucho las relaciones. Primero el tiempo de calidad con mis hijos, con mi marido, pero también con mis hermanos, con mis amigos, bueno, con todo el mundo. Intentaba escuchar, porque yo soy de las de hablar y poco escuchar, intentaba escuchar más. Bueno, en general estaba pues muy feliz. También tenía tanta fuerza y tanta energía que había sacado tiempo para hacer voluntariado en un sitio de cuidados paliativos y también en un sitio de discapacitados. Así que, bueno, pues la siguiente, o sea, estaba fenomenal. Y la siguiente revisión me tocaba pues, cada 3 meses, pues en octubre, pues en enero. Sin embargo, a primeros de diciembre empecé a notar otra vez como pues una sensación otra vez de dolor, pues la misma que la había notado al principio cuando empezó todo. Un poco de dolor en la cadera, en el culete y tal. Y entonces pues me fui sin decirle nada a mi marido a hacerme un TAC. Y la verdad que el 23 de diciembre me dieron resultados y me confirmaron que el tumor había vuelto, y además de una forma muy agresiva, como si no hubiera mañana. Era un tumor otra vez, de 9 centímetros y medio, y la verdad que ese día fue horrible, 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 horrible. Muy preocupados, con bastante miedo, ahí sí que sí, pero no tanto, o sea, sí por la enfermedad, evidentemente, porque, bueno, una recidiva, que es cuando te vuelve el tumor, es lo peor que lo que todos los enfermos de cáncer queremos evitar, y también los médicos, porque cambia mucho el diagnóstico, el panorama, pero además porque por las fechas en las que nos encontrábamos, o sea, el 23 de diciembre, viernes, me dicen esto cuando todo el mundo se iba, incluso los médicos, claro, que tienen todo el derecho del mundo, se iban de vacaciones. Y yo decía, joder, si en un mes y medio más o menos ha crecido 9 centímetros de diámetro, si espero todas las navidades a poner en marcha todo esto, es que a lo mejor exploto o vete tú a saber, o hay metástasis y tal. Y bueno, al final, como Dios siempre nos ayuda y es así. Y esta vez, bueno, pues los instrumentos que utilizó fueron pues el cirujano que me operó y la oncóloga, porque les contacté pues por email y al cirujano por LinkedIn. Imaginaros qué desesperación la mía, que no sé ni cómo se me ocurrió. Y me llamaron y me ayudaron a gestionar todo súper rápido para que me pudiera empezar otra vez el tratamiento lo antes posible. Y entonces el 2 de enero, de hecho, ya me estaban dando quimio otra vez. Esta vez era una quimio experimental porque la primera línea había fracasado y ya está. Y entonces, bueno, pues me dieron 4 sesiones de quimio y me hicieron luego un TAC, y la verdad que este tratamiento experimental, esta quimio nueva, pues funcionó. Se me redujo un poco el tumor, no se me quitó porque mi tipo de tumor con quimio solo no se reduce, pero sí que ya estaba en condiciones de que me pudieran operar. Y bueno, pues otra vez a pasar por el taller. Y pasé por el taller el 11 de abril. La verdad que, eso sí, me adelantaron que otra vez el tumor estaba en una mala zona y que abrazaba pues la arteria ilíaca, etcétera y tal, y varias cosas, y que lo más seguro no, es que casi lo afirmaron, que iba a perder movilidad. De hecho, yo ya me había hecho la idea, yo bromeaba incluso con mis amigas diciéndoles que a ver si me iban a querer estando así, y bromas de estas. Pero bueno, el caso es que milagrosamente me operaron y no tengo ninguna secuela. La pierna la muevo perfectamente. Bueno, pues alucinante. Para mí es un milagro, bueno, para mí es que es un milagro, o sea, estoy convencida que es un milagro, porque cierto es que estoy en uno de los mejores hospitales de Madrid, perdón, de España. Estoy rodeada de médicos estupendos, los mejores, pero también y sobre todo tengo a muchísima gente que está rezando por mí, pero pico pala todos los días.
sacerdotes, gente que ofrece la misa por mí. Bueno, los mensajes que me llegan son a veces que me abruman, porque digo, por favor, o sea, ¿cómo puedo yo, sin más, haber hecho que tantas personas, pues eso, recen por mí? Que realmente lo mejor que le puede pasar a una persona es que recen por ella misma. Yo nunca lo había sido consciente de ella, pero es así, porque entonces, pues, ¿qué te puede pasar? De entre todos los rezos y estos mensajes de oración, etcétera, tengo que destacar uno que es que me parece, pues eso, impactante, y es que los amigos de mi hijo, el mayor, que tienen 20 años, crearon una iniciativa que es rezar un rosario por mí todos los jueves a las 9 de la noche. O sea, imaginaros, es que es alucinante. Yo, desde luego, a mis años, con 20 años, pues esto me lo hubieran contado y yo no sé si lo hubiera hecho, pero vamos, que estaba mucho más lejos del rosario y de todo. Y entonces, bueno, pues este rosario se ha ido juntando, se ha ido haciendo todos los jueves desde enero, ¿vale? Y en él están participando como 150 o 160 personas, ni lo sé. Y es alucinante, se juntan por Zoom y por WhatsApp se reparten un poco, pues, las letanías, que reza el primer misterio, el segundo, el tercero, y ahí que están, alucinante. O sea, a mí me parece alucinante porque con todo lo que tienen que estudiar, bueno, pues es un jueves, que en Madrid los jueves se sale, y que tengan tiempo para mí, bueno, pues eso, sin palabras. Y ya está. Y entonces, bueno, pues la operación, como os digo, ha sido un éxito. Y lo único que sí que me han dicho, que esto no ha acabado, ¿vale? Esto no ha acabado porque ya me han dado quimio una vez después de la operación. Ya os digo, el 11 de abril me dieron y ya me han dado una sesión de quimio. El viernes me dan la segunda sesión, pero así sin edie, es decir, bueno, pues años, o bueno, ¿qué os voy a decir? Lo que Dios quiera. Y porque, claro, el tumor puede aparecer en cualquier momento, y no es algo que lo he dicho yo, sino que ya me lo ha dicho la oncóloga, que lo lógico es que vuelva. Pero bueno, aunque suena un poco diciendo, no quiero daros tristeza, porque esto no es una historia triste, ni mucho menos, o sea, ni mucho menos. Nosotros estamos bien, en casa estamos bien, o sea, con muchísima paz, con muchísima tranquilidad, con muchísima, no sé, alegría, os diría, felicidad. Mi marido y yo más unidos que nunca. En mi casa no hay gritos. Mis hijos han madurado muchísimo, son más responsables, son menos egoístas, que los hijos normalmente son bastante egoístas. Pues ahora son generosos con su tiempo, me miman. Bueno, todo cosas buenas, la verdad. También la relación con mis hermanos, que siempre ha sido muy buena, pues también ha mejorado, porque somos todos, pues eso, más, nos damos más al resto. La relación con mis amigos, tiempo de calidad. O sea, yo lo que veo que esto, que es una faena, o sea, no puedo decir que no, que es una faena que me haya pasado y que me haya pasado a mí, pues también, evidentemente, pero está trayendo cosas muy buenas, dando muchos frutos, y está haciendo, perdonad, pero porque, bueno, pero está haciendo un mundo mejor a mi alrededor. Yo creo que estamos creando un mundo, pues, menos egoísta, ya os digo, y más solidario, y más de pensar en los demás. Y en ese sentido, pues estamos, pues, muy felices. Y nada, ya por último, quería hacer una reflexión sobre el abandono, ¿vale? El abandono en Dios. Y es que para mí es fundamental, porque yo creo que esta enfermedad, si no hubiéramos tenido cerca a Dios, pues sería muy difícil de afrontar. Porque en mi caso, joder, yo siempre me había cuidado, yo no había fumado, tampoco había bebido mucho, me cuidaba con la alimentación, no hacía excesos, era deportista, tampoco tenía excesivamente estrés, trabajaba, pero llevaba en una empresa, en una compañía grande, muchísimo tiempo, en el que tampoco teníamos un estrés excesivo. Es decir, si yo me pongo a pensar el por qué me ha pasado a mí esto,
o sea, la expresión de me pego un tiro, pues me pego un tiro, porque y me hubiera cabreado muchísimo con el mundo, etcétera, porque desde el punto de vista humano, pues irracional es como para cabrearte, ya os digo, para cabrearte, pero muy seriamente. Sin embargo, yo no pienso el por qué me ha pasado esto, sino el para qué, ¿vale? El para qué. Y el para qué, bueno, pues esta enfermedad, ya os digo, con todos los sufrimientos y con todas las cosas que tiene y los dolores, está creando cosas muy buenas, está trayendo cosas buenísimas, muchísimos frutos. Yo ya he ganado, yo ya no sé lo que pasará y tampoco miramos mucho más allá del día siguiente, os diría, pero vivimos con paz, vivimos con tranquilidad, disfrutamos un montón. Yo creo que, a ver, esto de yo soy la más, no, pero yo creo que soy una de las enfermas que más disfruta porque no paro ni un minuto dentro de lo que puedo y de lo que y no bebo, etcétera y tal, nada, o sea, ni una copa de vino, me cuido, pero salgo a pasear, salgo a cenar, salgo a todo. Bueno, que disfruto muchísimo y sobre todo, pues eso, cuido mucho las relaciones, y a mi familia, y cuido sobre todo la relación con Dios y, y estoy encantada de poderle un poco aliviar su sufrimiento, como os digo. Entonces, os animo a abandonaros en Dios porque esto lo cambia todo. Es lo que hace dar un sentido a la vida y te hace, pues eso, afrontar las dificultades pues con optimismo y alegría y sin ningún temor y confianza. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Un abrazo a todos, espero que os ayude.